Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más donde estamos conociendo, aprendiendo más sobre la vida de Santa Margarita María Alacoque, que esto es parte de su autobiografía y que fue escrita por el centenario de su canonización por el padre Pablo Cervera Barranco. Vamos a comenzar, quédense con nosotros y déjenos sus opiniones. Gracias. Escritos inspirados de lo alto. Durante su estancia con las clarisas urbanistas de Charol, pasó enferma la mayor parte del tiempo. No parece que hiciese en esta ocasión grandes progresos en las letras. Incluso se puede asegurar que hubo en esto algún descuido por lo que a este tiempo se refiere. De todos modos, a juzgar por sus escritos, es evidente que conocía tan bien el francés como las personas instruidas de su tiempo. A esto se redujo su instrucción literaria, pero se aprovechó muy bien de todo lo que una joven puede aprender en 2 años. La verdad es que tenía mucho talento. Era por naturaleza seria y prudente. Tenía buen entendimiento, carácter agradable, corazón extremo, caritativo. En una palabra, puede decirse que era un alma de inmejorables condiciones para salir con todo, afirmó sobre ella la madre Graffier. El padre Croiset dijo de ella que Dios le había dado claro ingenio, juicio sólido, oportuno y penetrante, alma noble, corazón grande. Estilo de la santa. Los escritos de Margarita María tienen esto de asombroso, y es que contienen palabras de una grandeza divina que superan con mucho el alcance del espíritu de la humilde religiosa. Viene evidentemente de más alto. Por ejemplo, es muy significativo que cuando la santa ponía dificultades para escribir por orden de su superiora la historia de las gracias que había recibido, excusándose con su falta de memoria, nuestro Señor le dijo: ¿no sabes que soy la memoria eterna de mi Padre Celestial, que no se olvida jamás de nada, y que en ella lo pasado y lo futuro son como el presente? Y en otra ocasión, te haré tan pobre, vil y abyecta a tus ojos, y te destruiré de tal modo en lo íntimo de tu corazón, que podré edificarme sobre esa nada. En una de sus cartas hace esta declaración: nuestro Señor tan pequeño que no tiene cabida para 2 amores, y habiendo sido creado para el amor divino, no puede tener descanso si da entrada al amor humano. Creía que no sabía hacer oración y suplicaba a su maestra que le enseñase, y ésta, comprendiendo tal vez que la joven pretendiente era guiada por el Espíritu de Dios, se la quitó de encima diciéndole: id a poneros delante de nuestro Señor como una tela en blanco delante de su pintor. Dios quiere que las acciones que obra en las almas estén sancionadas por los superiores legítimos. Así tiene que ser, de lo contrario, sería fácil dejarse llevar por ilusiones. El peligro sería grande de no seguirse la regla divinamente establecida que San Francisco de Sales formula en términos tan concisos como claros. Todo es sospechoso fuera de la obediencia. Todo es seguro bajo la obediencia. Uno puede engañarse si se gobierna a sí mismo por medio de sus revelaciones. No se engañará nunca si obra bajo las órdenes y dirección de los superiores. Por eso quiso nuestro Señor que la obra que había emprendido en el alma de su sierva fuese continuada, aprobada y ayudada en el monasterio por las maestras y superioras de su fiel discípula. Si la santa emplea frecuentemente fórmulas de duda o de inseguridad, no es que haya incertidumbre en su espíritu. Obedece el consejo de su director y de la madre Graffier, que le había recomendado que emplease este modo de hablar humilde y modesto. Pero lo que excede a todo lo que acabamos de decir es la relación de la gracia de Dios y de la acción del Divino Espíritu en su alma.
las gracias inefables con que Dios la favorece la confunden. Y al conocer algo de la santidad de Dios, se juzga en su comparación tan miserable que quisiera poder anonadarse. Ha comprendido que en la destrucción de la naturaleza, viciada por el pecado, Dios obra los grandes efectos de su gracia y llena de sí mismo los corazones vaciados de todo lo creado. La santa se complace en hablar de la humillación, del desprecio de sí misma, del amor de su abyección. Sabe que no puede parecerse a su maestro más que en sus anonadamientos, en sus dolores, en su pasión. De ahí su sed ardiente de ser humillada y de sufrir. No es masoquismo, es el amor a su Señor que la lleva a seguir el camino de la locura de la cruz. Esta es la palabra última de la santidad, estilo de la santa. Le costaba mucho escribir. No lo hacía más que por obediencia y sin ninguna preparación, pero la inspiración de lo alto, que obraba en su alma, se reflejaba en su estilo, que es sencillo al tiempo que elevado. La frase es, a veces, confusa, pero la expresión es siempre clara y precisa. Tiene el modo de expresarse de su siglo, que consistía en decir lo que se pretendía, dando a las palabras toda la significación que tiene en su raíz. No se puede pedir destrezas de estilo a una pluma que escribía deprisa, por pura obediencia, a la que se impedía releer y corregir lo que iba componiendo, manejada por una mano sin pericia. Si no es inferior a sus contemporáneos por la forma, Santa Margarita es incomparable como maestra de la vida espiritual. Sustentada con las tradiciones salesianas, participa de la fortaleza de Santa Juana Francisca de Chantal y de la suavidad de San Francisco de Sales. Discreta, prudente, paciente, indulgente, sabe mostrarse, cuando es necesario, enérgica y firme. Se apoya en fundamentos sólidos, la humildad, la obediencia, la abnegación. Después irradia sobre las almas el amor y la bondad de Dios, llevándolas a entregarse sin reserva a la acción de su gracia, y en proporción a los esfuerzos, al abandono y a la unión. Promete el descanso, la paz y la plenitud. Una gran misión. Su gran misión fue sobre todo dar a conocer al Sagrado Corazón de Jesús. Ella le vio en sus divinas manifestaciones, midió en la medida que Dios le permitió sus misteriosas dimensiones, anchura, longitud, altura, profundidad. Se sumergió en esta contemplación. Fue instruida sobrenaturalmente y en su oración se embebió de las lecciones del Maestro y las asimiló. Cuando habla de ellas, es como el profeta cuyos labios tocó un carbón encendido. Su palabra es ardiente, abrasada, encuentra acentos poderosos y de elocuencia irresistible. El lector que quiera probarlo encontrará que, al leer atentamente sus escritos durante algunos instantes, el corazón se abrasa y el alma se eleva. Se experimenta que su palabra viene de lo alto. Se la tiene vulgarmente por una santa nada alegre. No se puede negar que su vida es realmente oscura y se desliza toda ella al pie de la cruz o entre los olivos del Getsemaní. Pero es cierto que era de naturaleza muy bondadoso y de trato afectuosísimo. Era de naturaleza recta, enteramente sincera, alma pura, abnegada, tierna y de corazón muy afectuoso. Tenía un carácter jovial, un como resplandor de alegría, un encanto lleno de atractivo. Lo que realzaba todas estas cualidades y las llenaba de encanto era su adorable candor. Todo ella era diáfano y cristalino. Por eso mismo, las cosas de la tierra no tenían atractivo para ella. Su alma ardiente aspiraba enseguida a lo que le parecía más generoso y elevado. El mundo solicitaba su corazón, pero ella respondió con desdén.
Véase, por ejemplo, lo que recomendaba a sus novicias. Os encargo, en especial, que estéis alegres y joviales y contentas, porque esta es la señal verdadera del Espíritu de Dios, que quiere ser servido como paz y alegría. ¿Y no poseía ella el Espíritu de Dios? ¿Cómo escribía Santa Margarita? Los escritos de la santa son muy notables y muestran bien a las claras de su origen divino. No escribía Santa Margarita por ligereza o por gusto, sino por pura obediencia y venciendo terribles repugnancias de su humildad. Ansiaba quedar sepultada en eterno olvido de todo el mundo, y no escribía sus propios discursos o invenciones, sino lo que tan maravillosamente le iba manifestando su divino Maestro. No nos extrañemos de que por el respeto a su divino Maestro, cuando estaba sola, escribía de rodillas con tanta aplicación como si estuviera en la iglesia. Cuando me pongo a escribir, dice la santa al padre Croixet, después de haberme puesto de rodillas como una discípula delante de su maestro, voy escribiendo según lo que me dicta, sin tener ningún cuidado ni pensar en lo que escribo, y me hace sentir grandes humillaciones, tanto por el temor que tengo de decir lo que yo quisiera callar y tener oculto, como por el temor de repetir siempre lo mismo, pues tengo prohibición de volver a leer las cartas que escribo, porque cuando lo hacía no me podía contener sin romperlas o quemarlas. Los pensamientos que la santa transmite no son sus propios pensamientos, sino los leídos en el libro de la vida, en el mismo corazón de Jesús, que le estuvo abierto cerca de 20 años. Tratándose de la gran santa del corazón de Jesús, la Iglesia ha declarado solemnemente la integridad y santidad de su vida en su beatificación en la bula de su canonización. Ha mandado buscar cuidadosamente todos los escritos atribuidos a la sierva de Dios, a fin de someterlos a la censura teológica. Habiendo sido sopesados y examinados con cuidado y atención por un teólogo nombrado a este efecto, y habiendo seguido después un informe fiel en la asamblea ordinaria de los sagrados ritos, se ha establecido y demostrado que en estos escritos y cartas no hay nada que merezca la censura teológica.